Bien, denle en aceptar todos ahí. Ok, entonces estamos haciendo una pequeña introducción al Tanaj, ¿verdad? Al Tanaj, a la Biblia hebrea. Y estamos hablando, bueno, ya hablamos sobre Bereshit, ahora vamos a hablar sobre Shemot. Shemot, que significa nombres, nombres. Mientras que Éxodo significa salida, o sea, los escritores griegos entendieron que es salida. Los escritores masoréticos judíos, aproximadamente del siglo XII, antes de la era común, llaman, o sea, eso es antiquísimo, el asunto de ponerle a este escrito la primera palabra importante del texto. Be'ele Shemot. Estos son los nombres, como empieza así el Sefer, el libro de Shemot. Se refiere a los nombres de los judíos que entraron a Egipto junto con Jacob, como está documentado aquí. Aquí se habla del exilio, la esclavitud y el sufrimiento, la vida de Moshe y sus primeras profecías, las 10 plagas y el éxodo. También describe la revelación en el monte Sinaí, cuando el pueblo recibió de manera, ¿cómo se dice esto? De manera diacrítica los 10 mandamientos, que no son 10 mandamientos. Ya eso lo sabemos, yo lo he explicado bastantes veces aquí. La Torah escrita y la Torah oral. La Torah Shevitá y la Torah Shebe'al Peh. Shemot o Éxodo culmina con la construcción del primer Mishkan. Tiene varios nombres, se llama Tabernáculo del Testimonio, también se llama Ohel Mishkan, que sería un templo portátil que albergaba el arca sagrada. El Aarón HaKodesh, el arca sagrada, en la cual se encontraban las tablas de la ley, los Lujot Habrit, las tablas de la ley o las tablas del pacto. Básicamente esto es una introducción básica al libro de Éxodo, Shemot, que nos cuenta la Mesorá, la tradición. Bien, entonces hay algo importante que ustedes deberían de saber. Cuando hablamos de tradición, se debe de saber que no hay tal cosa en las escrituras como religión. Escuchen bien esto, religión bíblica. No existe ninguna religión sobre la tierra que sea 100% bíblica. Métanse eso en la cabeza. No existe ningún grupo, ni judaísmo, ni cristianismo, ni mesianismo, ni efraimismo, ni nezaritín, ni nada pegado 100% a la Biblia. ¿Saben quién se inventó ese cuento de la sola escritura? ¿Ustedes saben quién fue que se lo inventó? Ese cuentito. ¿Alguien sabe aquí quién se inventó ese cuento? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se inventó ese cuento de la sola escritura? ¿De verdad no le suena eso? Ni idea. ¿Mm? ¿No le suena eso? Un poco medieval, eso de la sola escritura. ¿No le suena ese cuentecito de la sola escritura? ¿Qué le suena eso? No le suena, no le llega una ideita de alguien en la mente, no le llega. No les llega a alguien. La sola escritura no le llega sin buscarlo en Google. Mentalmente, no le llega eso. Ni idea. Señores, Martín Lutero fue el que se inventó el cuentito ese de que la Biblia se explica a sí misma, la sola escritura. Pero échame número. Ah, sí, su hermenéutica. Cada día más.
Bien. Ese cuento se lo inventó Martín Lutero, señores. No existe tal cosa como una religión pegada 100% a la Biblia. Si así fuera, cuando la Torá dice ojo por ojo, diente por diente, ¿qué haríamos sin la tradición oral? Michael, ¿cómo resolvemos ese problema ahí? Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, Apegándonos al texto 100%, sin interpretación, sin tradición oral. Sin alajá, vamos a hacer como Pedro, rompemos oreja, ¿entiendes? Sacamos un ojo, rompemos, eso es lo que tenemos que hacer. Ojo por ojo y diente por diente, eso es así. Perdón, déjame parar la grabación de un pronto aquí. Pausarla. Y la gente se cree ese cuento de que una religión pegada 100% a la Biblia. El judaísmo es 25% Torah escrita y 75% Torah oral. Déjame repetirlo de nuevo. El judaísmo es 25% Torah escrita y 75% Torah oral. O sea, que nosotros no solamente no nos basamos en la Biblia o en la Torah. Eso es mentira. El judaísmo no es una religión bíblica. No es un grupo de interpretaciones bíblicas. Y si eso es el judaísmo, imagínense los otros. Porque la llave de la interpretación de la Torah la tenemos nosotros. Bien. Sálvese quien pueda. Claro. La llave de la interpretación es que no existe eso, señores. Si la gente dice de que no, porque la Biblia es la santa palabra de Dios inspirada por el... Bueno, si es 100%, si el que hace 100% lo que dice la escritura, hoy en día, ¿saben lo que tienen que hacer? Casarse los hombres con 10 mujeres, por lo menos. 10, 8, 5, 7, 4 mujeres. Cuando la mujer pare a los 20, a los 15, 18 días, tiene que tener relaciones con ella, según la Torá, pero los rabinos dijeron que no. ¿Entiendes? Porque los rabinos pueden prohibir lo que la Torá permite, pero no pueden permitir lo que la Torá prohíbe. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problemita ahí? No hay interpretación de la Torá sin la ley oral. No existe eso. Por ningún lado. No existe eso. Porque el cristianismo era un movimiento judío en el siglo I. Y no tienen alajá y mira dónde llegaron. Mira qué lejos están. ¿Entiendes? Entonces, no, tú sabes que yo ya alajá, tú sabes en el cristianismo, pero tú sabes, es una alajá sí, diferente. la alajá del cristianismo es Dios me dijo. Dios me dijo. Sí, Dios me dijo que esto y esto y esto y esto. O sea, estamos en pausa porque yo estoy comiendo. Sí, está bien, pero ¿Los te están grabando? nos mantenemos así, sin iniciar el documento. Sí. Alajá en el cristianismo es Dios me dijo. No, señor. Dios me dijo. No podemos caer. Abusador. Déjalo ahí, te dije que yo la estoy usando. Hay gente que se quedan.
Hay gente que se quedan con el interés a veces cuando ven. Pero ven acá, Cuando- ¿y este será Obed que está ahí, José? No, ese no veo, no puede venir. ¿Cómo que no? ¿Cómo se la nevera? ¿Es usted que está iniciando sesión o Perla? Y cuérdelo. Bien, entonces no existe tal cosa. Ninguna grupo, ninguna denominación está. Ya usted Yo estaba estaba grabando. grabando. No, usted no estaba. Ay, Dios mío. Nada, está bien. Bueno. ¿Qué ve? Yo hablé con él, pero él no puede entrar todavía. Está muy ocupado. Ok. Pues sí, entonces no existe tal cosa como eso. No hay ningún grupo, ninguna denominación pagada a las escrituras. Si así fuera, entonces la gente, señores, la Torá es antigua. Usted se imagina interpretar la Torá como en aquella época. Los rabinos son los que han actualizado la Torá a nuestros días. ¿Entiendes? Son los rabinos los que la han actualizado. Y la razón que yo hago tanto hincapié en esto es porque la gente de hoy en día, escuchen bien, la gente de hoy en día quiere creerle a los rabinos la cantidad de libros que eligieron para el Tanaj, pero no quieren creer en la interpretación que los propios rabinos hicieron para interpretarla. O sea, ¿quiénes eligieron los libros del Tanaj que nosotros tenemos hoy? ¿Quiénes fueron los que le eligieron? Fueron Esdras y los rabinos de su época hasta el siglo II después de la era común, que se agregaron más. Se agregó Ezequiel, Daniel, Cantar de los Cantares. Entonces la gente dice, bueno, esta es la palabra de Dios. Entonces les creen a los rabinos. Ahí. Pero cuando se trata de interpretarla, ahí no le creen. O le creen entre comillas. Eso es una hipocresía. Eso es una hipocresía. Porque si usted cree que la selección es correcta, entonces a la hora de interpretarla, entonces ahí no lo cree. Pero señores, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Hay que dejarse de ese cuento, pendejo. Eso es un cuento estúpido. No existe eso. Usted o acepta todo lo que dicen los rabinos en la interpretación de la Torah o no acepta nada. Además, ¿qué autoridad tiene una gente que no sea los rabinos de elegir cuál ley seguir y cuál no? ¿Quién le ha dado esa autoridad? Para eso tendría que ser para uno rechazar una ley de esas, ¿sabe qué tendría una gente que hacer? Pertenecer al Begdín de los Anshe Knesset Hagdolah. Óigame bien, de los grupos de aquella época, de la época de Esdras, Nehemías. Eso es palabra de Dios y es para todo. Y el Señor nos dejó 5 ministerios. ¿Entiendes? Para eso hay que... Yo le estoy dando respuesta que le daría a un cristiano, maestro, ¿verdad? Eso es palabra de Dios. Y nadie está por encima de Dios. Y Dios fue lo que lo dijo. Eso es lo que le van a decir. ¿Quién es el superior a un rabino? Dios, que nos dejó la Biblia. Nosotros nos guiamos por la Biblia, no por el rabino. Eso le diría a un cristiano. Entonces, bien, seguimos con Vayikra, Levítico. Bueno, según la interpretación griega, como ya lo saben, ¿cómo es? Levíticos son las leyes de los levitas, mientras que Vayikra es Hashem llamó a Moshe desde el Mishkan. Se inició la inauguración en el libro de Éxodo y ya cuando viene a este periodo histórico, entonces ya Hashem lo llama. Vayikra, él llamó. Hashem llamó a Moshe y le informó los detalles relativos a las festividades, a los Kohanim, sacerdotes, y al servicio del templo.
del Bet HaMikdash, gran parte del código judío de moralidad, ética, dice ahí, la caridad aparece en Vayikra, incluyendo el famoso ama a tu prójimo como a ti mismo de Vayikra 19, versículo 18. Señores, hay mucha gente que piensa que en el Sefer Torah, en el Tanaj, en la Biblia hebrea, no está el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiendes? Pero si leemos a Vayikra, a Levítico 19:18, dice, no te vengarás de tu hermano, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está claro en las páginas del Tanaj. Nadie puede cambiar eso. Y oigan dónde aparece ese mandamiento. Eso es lo que a mí me llama la atención. Miren dónde aparece. En el libro de Levítico, señores, en el libro donde están todos los ebajín, todos los sacrificios relativos a las personas que se equivocan, que cometen pecado por error, por inadmisión, donde están las leyes de las festividades, las personas que quedaban impuros por contacto con muertos o cosas por el estilo. Sin embargo, no aparece. Es interesante que ese mandamiento no aparezca en Deuteronomio, no aparezca en Números, no aparezca en Éxodo, no aparezca en Génesis, no aparezca en ninguno de esos libros, y sí aparezca en Vayikra, específicamente en Vayikra. En el libro donde hay más misbot, señores, dos de los libros que tienen más misbot de los 5 libros de Moshe son Devarim y Vayikra. Esos son los 2 Humashim que más tienen misbot de todo lo que hay. Esos son los 2 que más tienen. Y ahí, y específicamente en Vayikra, en Levítico, que aparezca ese mandamiento, es increíble. Es increíble. Bamidbar, números. Como ya han escuchado, la tradición griega hace referencia a los censos y a los números que aparecen allí, mientras que Bamidbar hace referencia al desierto del Sinaí. O sea, cuando los hijos de Israel estuvieron en el desierto. Bamidbar en el desierto detalla los viajes, las batallas y los conflictos de los judíos durante los 40 años de estadías en el desierto después del éxodo, después de la salida. Ahí están los pormenores, los problemas, las quejas, todas esas cosas problemáticas. Registra un censo de las tribus, la posición que ocupaba cada una de las tribus cuando acampaban y cuando viajaban. La rebelión de Korah, ¿saben? El levantamiento de Coré, de la Parashá Korah, y los eventos relativos a los espías enviados a Israel, los 12 apóstoles enviados por Moshe a la sagrada tierra de Israel. El libro de Bamidbar culmina con la captura del borde oriental del río Jardén, ya cuando están en la llanura de Moab, ya finalizando, o sea, entrando ya a la tierra de Israel con la derrota de Sihón y Og, reyes de Sihón, rey de Moab, y Og, rey de Bashán, y el subsecuente establecimiento de las tribus de Reuben, Gad, y en ese lugar. O sea, pues cuando ellos se establecen al oriente del Jardín, que cuando el pueblo de Israel es destruido, justamente ellos son los primeros en ser destruidos porque se establecen al oriente, o sea, en la entrada de la tierra de Israel. Bien, ya para ir finalizando, tenemos Devarim, Deuteronomio, Deuteros, segundo, y nomio es ley. En el Nuevo Testamento ya va a aparecer mucho esta palabra nomia o nomio, que habiendo tantas leyes dentro de la Torá, diferentes leyes de todas formas, todo lo encierran en ley.
ley, 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 ley. Tenemos Mishpatim y ellos lo ponen como ley. Tenemos Eduyot y ellos lo traducen como ley. Tenemos Joquín y lo traducen todo como ley. Entonces, Eduyot, Mishpatim y Joquín es diferente, no es igual. ¿Qué son Mishpatim? Mishpat son reglamentos. ¿Qué son Joquín? Mandamientos sin explicación lógica. Y Eduyot son testimonios. No saber eso, obviamente, va a confundir a la gente. No tener eso en cuenta a la hora de leer las páginas de lo que se conoce como Nuevo Testamento siempre conduce a la gente a problemas, a estupideces, a cosas que no tienen ningún sentido. Cosas totalmente sin sentido. Bien, entonces, antes de morir, Moshe escribió 13 rollos de Torah. ¿A dónde los puso esos 13 rollos? ¿Quién me dice? Uno para cada tribu y uno en el Mizcán. Y otro en el Mishkan. Mírenlo aquí, 12 fueron distribuidos en las 12 tribus. El 13º fue colocado en el arca del pacto. Evidentemente, este fue transferido al Kodesh HaKodashim en el templo. Este último rollo de la Torah era la norma con la cual eran juzgados los otros rollos. ¿Qué quiere decir eso? Que con el Sefer Torah que había en el Kodesh HaKodashim, o sea, en el lugar sagrado, más sagrado, ese era el testimonio, el edut, el testimonio de que si alguien quería falsificar un rollo de Torah, primero tenía que falsificar los 12 rollos que escribió Moshe, más lo que escribieron después. Y en caso de que pudieran lograr eso, que eso es muy difícil, falsificar todos los otros rollos que estaban fuera, porque luego que entraran a la tierra de Israel, cada uno de los hijos de Israel deberían de escribir un rollo, mientras que el rey tenía que escribir 2. Entonces, había entonces que abrir el arca del pacto y sacar el rollo de Torah que había allí adentro. En caso de que los levitas y el Cohen Gadol y el mismo Hashem se lo permitiera, sacarlo con ese propósito de falsificarlo. ¿Se cree que era fácil? Agarrar todo eso y falsificarlo todo. Era un trabajazo. Falsificar todo eso. No lo digo yo, eso lo dicen los sabios. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? El 13º fue colocado en el arca del pacto. Eventualmente este fue transferido al Kodashim en el templo. Este último rollo de Torah era la forma en la cual eran juzgados los otros rollos. Evidencia de Torah Sinai, donde se habla de la impresionante concordancia que existe en la actualidad entre los rollos de la Torah en todo el mundo después de 3.200 años, incluyendo 2.000 años de estar dispersos. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Devarim Rabbah 9:9. Devarim Rabbah es un midrash, aproximadamente del siglo II al III. Esto, Devarim Rabbah, que significa Deuteronomio rabínico, Devarim Rabbah. Eso es un midrash. Antes de morir, Moshe escribió 13 rollos de Torah. Devarim Rabbah 9:9 dicen los sabios, dado que Moshe sabía que ese día iba a morir, ¿qué fue lo que hizo? Rabbi Yanai dijo, escribió 13 rollos de la Torah, 12 para cada una de las tribus y uno para colocarlo en el arca, para que si alguna vez alguien deseaba fraguar de alguna forma parte de la Torah, entonces pudieran sacarlo. Ya eso lo explicamos. Eso ya lo explicamos. Seguimos. La comunicación directa con Dios, con la humanidad, no terminó con la muerte de Moshe Rabbeinu en Devarim. Hashem continuó hablando con más de 1 millón de profetas desde el año 1273, antes de la era común, Yehoshua, hasta el año 420, antes de la era común, que ahí tenemos a Malachi. ¿Quién es Malachi? ¿Quién me dice? Reyes. No, Malachi. Malaquías. Ese es Malaquías, sí, exactamente.
Sí, sí, Y llegó a su fin con la redacción de Divrei Ayamin, Crónicas. Divrei Ayamin, en el año 350, antes de la era común. O sea, que ya para el 615, antes de la era común, ya estaba terminado el Tanaj. En general, estas comunicaciones eran privadas, pero aquellos profetas que recibieron un mensaje significativo para la posteridad vieron sus palabras canonizadas en el Tanaj, o la Biblia hebrea, como se la suele llamar. Para un análisis más profundo sobre la fecha exacta fueron codificados los libros de Ezra, Nehemia, Daniel y Divrei Ayamin. Ven la obra, en este caso, Moishe aquí, de Rab Shimshon Squad, cronología. ¿Qué es eso? Sí, dile que ya, que no va mañana. Bien. Por aquí tenemos también los profetas cuyos escritos fueron incluidos en el Tanaj. Relatan la historia moral y ética del pueblo judío desde la conquista de la tierra de Israel hasta la reconstrucción del segundo templo. Pero, bueno, aquí hay algo importante que vamos a tratar aquí. Bien, fíjense qué tenemos por aquí. Los profetas y los escritos. El Naj es la sigla que alude a los Nevín y a los Ketubín. Por ejemplo, cuando decimos Tanaj, el Naj es el Tanaj. Es el Tanaj, la otra parte de la Torah. El Naj, una sigla que alude a los Nevín profetas y a los Ketubín, escritos o haiógrafos. Bien, vamos a analizar algo. Es la colección de los escritos proféticos que tienen una enseñanza eterna para la ética, la filosofía o la ley judía. Fíjense de esto. Escritos o haiógrafos. Es la colección de escritos proféticos que tienen una enseñanza eterna para la ética y la filosofía o la ley judía. O sea que cuando hablamos de ley judía aquí es que los profetas hablaron a favor de lo que dice la Torah escrita. No puede haber un profeta que no hable de la Torah de Moshe. No existe eso. O un profeta que no hable de la Torah de Moshe. Entonces, voy a hacer una pequeña división aquí de unos datos que probablemente ustedes no lo saben. O sea, yo supongo que ustedes no lo saben, pero si lo saben, bueno, pues lo recopilan, y si no lo saben, entonces lo van a aprender aquí. Pero yo asumo que no lo saben. Yo puedo asumir que no lo saben. Y es lo siguiente. Fíjense que tenemos por aquí. ¿En cuántas partes está dividida la Torah? ¿En cuántas partes está dividida la Torah? O sea, primero, oiga bien, voy a especificar la pregunta. Voy a especificar bien la pregunta. La voy a especificar bien. ¿Cuáles son las tres categorías principales de mandamientos que hay en los 5 libros de Moshe? Las tres categorías. No. Usted me está hablando de los niveles proféticos, no de los niveles proféticos. Ok. Las tres categorías principales de mandamientos. Las tres categorías principales. Lo que usted dijo ahorita. Los 5 libros de Moshe. No, las tres categorías principales de mandamientos. Las tres categorías principales. Lo que usted dijo ahorita, More. Ajá, ¿cuáles son? Dígame. Es que están en hebreo, usted lo dijo en hebreo, no me acuerdo. Profeta y escritos. No, vea. Mishpatim. Okay. Siguiente. ¿Cuál es? Sustín, algo así fue. Eduyot.
Yo lo voy a poner en español ahora, no se preocupen. Y Hukim. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Mishpatim son leyes de regulación social. Sigo con Eduyot. Son mitzvot que dan testimonio de algo, cualquier cosa. Y Hukim, que son Hukim, mitzvot que carecen de explicación lógica. Bien. Ahora, los 3 niveles proféticos, ¿cuáles son? Rápido. Lemón, Nevin y Ruach HaKodesh. Lemor. Sí. 3 niveles proféticos. Tenemos 1, Lemor. 2. Nevin. Eso es profetas, lo que usted está diciendo. Nebuá. Nebuá. Sí. Siempre me confundo. Gracias, Vladi. 3. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Bien. Ahora, miren cuánto 3 van. Son muchos 3 que tenemos. Vamos a seguir con más 3. Con más 3. Ahora, la división de la Torá. Maestro, usted sabe, perdón mi intervención, usted sabe que me está dando mucha risa que cierta gente de otras denominaciones, de otras religiones, que quieren incursionar en el estudio de las raíces judías, no del judaísmo, porque para estudiar el judaísmo hay que ser judío, pero de raíces judías, ellos buscan en Google en Espíritu Santo en hebreo y ahí ponen de que Ruach HaKodesh. Y ellos, de que por llamar al Espíritu Santo, dicen de que para adelante cuando están predicando, de que para verse que saben, de que el Ruach HaKodesh. Y lo que ellos no saben es que el Espíritu Santo es un nivel profético. Mire cómo aquí usted no lo aclara. Y no es de que una gente, ni un espíritu que anda con nosotros, cuidándonos, ni que nos alienta. Por eso el que sabe judaísmo a veces se ríe de ciertas cosas. Pero el que sabe judaísmo, no el que sabe de que raíces judías, no. El que sabe judaísmo, el que está metido en este mundo, es que aclara ese tipo de ideas erróneas. Porque la gente se mete a Google, tal cosa en hebreo, y ya ellos no saben, ellos no me buscan ni qué significa. Ni Google sabe, porque ni Google sabe eso. Porque Google no lo aclara. Si Google cree que el Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh. Ya ustedes saben. Un desorden. Bien, entonces ahora vamos a la división de la Torá. La Torá se divide en ¿qué? En Torá. Torat Moshe. 1. Déjame ponerlo aquí. 1. Torat Moshe. 2. Neviín.
Neviín. Maestro, cuando usted termine de explicar, nos dice todo. Por ejemplo, las tres divisiones, los 3 niveles y así, nos lo va indicando para. Pero mírelo ahí. Pero mírelo ahí. Escúcheme, maestro, espérese. Cuando usted termine de todo, usted nos da una retroalimentación de nuevo y nos dice, mire, estos 3 son tal, tal y tal. Una retroalimentación para que quede fresco en el cerebro, por favor. Ya, entonces, el número 3, ¿quién me lo dice? Ketubín. Ketubín, que corresponden a los 3 niveles proféticos ya citados arriba. Bien. Ahora, otro número 3 que tal vez ustedes no lo saben. La Torá fue entregada a través de 3 personas. ¿Quiénes? Moshe, Aarón y Miriam. ¿Será coincidencia eso? Y una pregunta. ¿Qué lugar ocupa Moshe en el orden cronológico de sus 2 hermanos? ¿Qué lugar ocupa Moshe? ¿El 1, el 2 o el 3? El tercero, maestro. El menor, Moshe el menor. Ajá. El menor. El menor, exactamente. ¿Será coincidencia eso también? Se sabe que no. ¿Será coincidencia eso? Que hayan 3 también. Fíjense bien, la división del pueblo de Israel. ¿Quiénes son? ¿Quién me dice la división del pueblo de Israel? La división del pueblo de Israel, ¿se la saben? ¿No se la saben? No. Pero ¿cómo así? ¿A nivel trivial o ahí. Óyeme bien, Cohen. 1, 2. Levín. Y el número 3, ¿quién lo sabe? ¿Se saben el número 3? Cohen, Levín y Israel. ¿No saben? Ok. Sí. ¿No saben eso? ¿No saben eso? Que el pueblo de Israel está dividido en 3. Coanín, los hijos de Aarón. Levín, los encargados del tabernáculo. E Israel, la gente del pueblo. Ay. ¿Y tú estos 3? Hay más 3 todavía. Hay más 3 todavía. Hay más 3. Fíjense bien. Patriarcas. Número 1. Abraham. 2. Itzhak. 3. Jacob. Y todos estos 3. ¿De dónde salieron? Yo creo que eso fue la suerte. ¿Será coincidencia? ¿Cuáles regalos le dio Hashem al pueblo de Israel? Le dio Torah, Shabbat y el 3. ¿Quién se lo sabe? Mashiach. ¿Será coincidencia? Yo soy el tercero de mi casa. Yo soy el tercero de mi casa. Estoy mono porque yo soy el tercero de mi casa. Pues usted es un duro. Yo soy el tercero también de mis hermanos. Esté tranquilo. Yo soy el tercero también. ¿Será coincidencia todo esto? ¿Quieren más 3? Hay más 3 todavía. ¿Quieren más? Claro, déjame que yo estoy anotando. ¿Quieren más 3? Hay más 3 todavía. ¿Quieren otros 3?
Los primeros 2000 años, ¿a qué pertenecen? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda? Es que yo la conozco como la era de la inocencia, según No, la no, teología. no, no. La era de la Torá. La segunda, los segundos 2000 años es las religiones. Y la 3 son el materialismo. ¿Entienden? ¿Quieren otro 3? Hay más 3 todavía. Desata, profeta. Hay un profeta aquí. Fíjense. Déjame ver. More, usted no cae en gancho. Una pregunta. ¿Ya escribieron todo eso para borrar? Yo ¿Ya sí. no? ¿Puedo borrar ya? ¿Puedo borrar? Por mí sí. Espérese un momento, maestro. La retroalimentación, por favor. Miss Patín, leyes sociales de regulación social. Por ejemplo, no robar. Edu, yo, No, testimonio. no. Eso no. Esas 3, Miss Patín, Enuyo y Yukin, ¿qué son? En la Torah, ¿qué división? ¿Qué Tres es eso? categorías, tres categorías de mandamientos, José. 3 categorías de Ok, mandamientos. 3 categorías de mandamientos. Luego, 3 niveles proféticos. 3 niveles proféticos. Los Luego, 6.000 años, Torah, religión y materialismo. 3, entregado al, o sea, la Torah está dividida en 3. Torah, Moshe, Nivim y Ketuvim. Entregado a través del tercer hijo, Moshe. 3 patriarcas. División del pueblo de Israel, 3. Y los 3 regalos de Hashem al pueblo de Israel, 3. Bien. Ahora, miren qué hay aquí. Fíjense bien de esto. Fíjense bien de esto. Y fíjense bien de esto. Déjame bajarlo. Ok. Déjame ponerlo por aquí. Yo me pareció ver a alguien más conectado aquí. Bueno. Bien, fíjense de esto que les voy a mostrar aquí ahora. Uno de los 3 más importantes que les voy a mostrar hoy. Es el siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Fíjense bien. Aquí, por ejemplo, fíjense de esta división que estoy haciendo. Aquí. Esta es una división. Esta es otra división. Esta es otra división. Y esta es otra división. Otra división. Ahora, ¿cómo se nombra esto? Por ejemplo, bien.
Lo voy a enumerar. Estos profetas se llaman Neviín. Neviín. Eso lo trajo Mario ahora mismo. Todo eso. ¿Será que se rodó para allá? Estos son los Nada, Neviín. el micrófono. Nada, el micrófono. Ya. Bien. Estos son los Neviín Rishonim. Estos son los Neviín Aharonim. Estos son los Neviín Aharonim. Y estos son los Tere Azar. ¿Qué son Tere Azar? Los 12 profetas que en realidad eran un solo libro. ¿Sabían eso? Que esos 12 profetas eran un solo libro. Los 12 profetas son un solo libro. Compilados. ¿Saben cómo se llama en hebreo todo? Bueno, déjame terminarlo. Compilados por los, déjame ponerlo aquí, que yo sé que ustedes no se acuerdan de eso, pero tengo que ponerlo. Anshe Neset Hagedolá. ¿Alguien sabe aquí quiénes son los Anshe Knesset Hagedolá? Los hombres de la asamblea. Los hombres de la gran asamblea. Que después del exilio de Babel se llamaron de la siguiente manera. San Edrín. Llamaron así. Sanedrín. Eso es imprescindible saber eso. Bien, aquí en los hagiógrafos tenemos a los Ketubín, que son Teilín, que no es profecía, es poesía. Tenemos Mishle, Proverbios, y tenemos a Job. Bien, espero que hayan copiado eso. Los profetas también están divididos en 3. ¿Sabían eso? Neviín, Rishonim, Neviín Aharonim y los Tere Azar. ¿Qué significa Neviín Rishonim? Neviín Rishonim significa primeros profetas. Ustedes me dirán, ven acá, ¿y por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué Yehoshua? Fíjense bien, hasta aquí. Yehoshua, Shoftim, Shemuel y Melahim son profetas. Sí, porque el profeta, este Yehoshua es un profeta. Los jueces de Israel también son profetas. Todos los profetas que menciona el libro de Samuel, ¿quiénes son? Los profetas que están en el libro de Samuel. Natán, el profeta Natán, y también el propio Shmuel. Los profetas de Melahim, ¿quiénes son? Dígame por lo menos 2, pero hay más. Elisha y Elisha. El profeta joven. Todo el grupo que se mencionan ahí son todos profetas. Entonces, ellos son llamados, según la tradición judía, según la Mesorá, son llamados los primeros profetas. Luego vienen los profetas Montro, como Yeshayahu, Yirmiyahu y Yehezkel.
que la visión cristiana y la visión judía no es el mismo. O sea, cuando ustedes analizan la visión cristiana de los profetas y la visión judía de los profetas es totalmente diferente. La visión cristiana es que los profetas son una bola de cristal. Oigan cómo la gente no judía ven los profetas, como una bola de cristal buscando profecía, buscando cumplimiento del futuro. No, que se explotó una bomba en Siria, van y buscan un versículo en Isaías, otro en Ezequiel y otro en Jeremías. Y ya esos son los profetas para ellos, una bola de cristal. Pero en el judaísmo no. En el judaísmo, ¿saben una cosa? De acuerdo a la tradición judía, más del 85-90% de todas las profecías que están entre Isaías, Jeremías y Ezequiel, más del 85-90% están cumplidas. Si acaso queden de un 5 a un 10% de profecías de esa para cumplirse, si acaso queden un 5 un 10%. Porque entonces habría que hacer la pregunta: ¿qué sentido tiene que fueran profetas si nunca nadie vio nada de lo que se cumplió? Óigame bien. Usted se imagina un profeta que lo llamen profeta y nunca nadie vio nada de lo que se cumplió. ¿Y cómo le llamaban profeta entonces? No, Isaías es un profeta, pero ha dicho una profecía que se ha cumplido. No, faltan 2000 años todavía para que se cumpla. Faltan 1500 años, 1000 años todavía. Ahí está Jeremías, el profeta. Ajá, ¿y cuántas profecías ha dado? No, faltan 2000 años todavía para que se cumpla. Faltan 1500, 2800, 900, 1500, 1300 años todavía para que se cumpla. Pero ¿y cómo saben que son profetas? ¿Cómo lo saben? No, pero faltan 1500 años todavía para que se cumpla la profecía de Jeremías. Faltan 2000 años todavía. Faltan 3000 años todavía. Imagínense, el profeta Isaías del año 700 antes de la era común. Y ahora, 2700 años después. ¿Cuál? 2700 años después que estamos viendo la profecía de Jeremías cumplirse, de Isaías. Ay, Dios mío. Después de 2700 años. Ay. ¿Y cómo saben que son profetas? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo? No se ha cumplido nada todavía. Sin embargo, la tradición judía, la mayoría del pueblo de Israel coincide que más del 85, el 90% de la profecía se han cumplido. Entonces, la gente ve a los profetas de hoy, a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, como Nostradamus, lo ven. Como Nostradamus. Sí. Pero nada. Aquí vamos a los 5 Megilot. ¿Alguien ha oído escuchar esto? Los 5 Megilot. Megilot son rollos. Megilot son rollos. Shir Hashirin se lee en la fiesta de Pesach. Ruth se lee en la festividad de Shavuot. Lamentaciones se lee en el ayuno del 9 de Av, el Tisha B'Av. Eclesiastés se lee en Sukkot. Y Esther, ¿quién no sabe aquí en qué fiesta se lee Esther? ¿Quién no lo sabe? Purim. En Purim. ¿Entiende? Megilot son rollos, las 5 Megilot. No eran libros, eran cartas, por eso se le llama Megilot. ¿Entiende? Y el resto de los hagiógrafos que son, Daniel, no es profeta, es un escrito. Tenemos también a Nehemia y Ezra.
Y aquí tenemos a Divrei Yamin, otra parte de los hagiógrafos. Usted no va a explicar eso, porque Daniel no es profeta. Sí, que hay un lío, Dani, ahí hay un lío, José, porque ahorita cuando él mencionó los profetas monstruos, mencionó a Jeremías, a Ezequiel y a Isaías, tú sabes que dentro del cristianismo Daniel estaba como en los 4 profetas mayores, de los profetas monstruos. ¿A dónde dice en el libro de Daniel? Vino palabra. Vino a mí palabra de Hashem diciendo. ¿A dónde Eso lo no dice? existe. Es una visión, amado, tranquilo. ¿Dónde dice en el profeta Daniel? Vino a mí palabra de Hashem diciendo, ve dile al pueblo. ¿Dónde está eso? No está. Daniel lo que tuvo fue mucha visión y sueño y Y revelación. entonces, ¿para qué? ¿Por qué le vamos a llamar profeta? ¿Por qué? Ya, no hay más nada que hablar más. Daniel tuvo, escúchenme, Daniel tuvo visiones proféticas. ¿Entienden? Visiones proféticas. Si es verdad que el libro de Daniel lo escribió Daniel, porque yo no creo que haya sido Daniel que lo escribió. ¿Entiendes? Si es verdad, que yo lo dudo de que lo haya escrito Daniel. Lo dudo en más de un 99.99%. Maestro, ¿y por qué ¿Lo cree, maestro? Es un porcentaje. Permiso, Vlad. Usted no lo cree porque y ese por ciento, un 99.9. Usted lo duda completamente. Maestro, pero mi pregunta, ¿por qué lo entraron al canon? ¿Qué por qué? Sí. Bueno, eso habría que preguntárselo a los Anshe Neses Hagedolá, a Rabí Akiva y a sus estudiantes como Rabí Yehuda, Rabí Meir, Baljanés. Por eso es que estudiar el Talmud es tan chulo. ¿Ustedes saben quién era el rabino más profundo que había en el Talmud? De todos los rabinos que hay. Óigame, el más profundo de todito ellos. ¿Saben quién era? El más profundo de todos. ¿Saben ustedes quién era? El más profundo de todos los rabinos del Talmud se llamaba Rabí Meir. El más profundo de todos. ¿Y saben por qué no fue presidente del Sanedrín? ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué, maestro? Cuéntenos. Porque nadie lo entendía. Era tan profundo que él hablaba y la gente se quedaba en el aire lo que él decía. Entonces el tipo le volaba la cabeza a los otros rabinos y dijeron, es que a este hombre no lo podemos poner porque nadie lo va a entender lo que él va a decir. Nadie entiende nada. ¿Cómo fue, maestro? Repita. ¿Tú te imaginas Rabí Meir? Hoy en día lo habían puesto presidente de todos los concilios de judaísmo, del cristianismo y de todo. Lo hubieran puesto. De tan fuerte que... ¿Cómo que escríbalo en el chat? Escribe el nombre del rabino en el chat. Rabí Meir. Rabí Meir. Así se llamaba. Así. Rabí. No. Ya lo encontré. Rabí M-E-I-R. Rabí Meir. Sí. Óigame bien, ese tipo hablaba, ese rabino hablaba, y era tan profundo lo que él decía, óigame. ¿Tú sabes lo que dice el Talmud? ¿Sabes lo que dice el Talmud? Que hacía Rabí Meir. Rabí Meir cacherizaba el cerdo. Oye, Rabí Meir era tan profundo que él demostraba que el cerdo se podía comer. De tan profundo que eres ese hombre. No relaje. Sí. Y era, óyeme, entonces los rabinos dijeron, no, es que este hombre no lo podemos poner como presidente, porque cuando él le habla al pueblo, nadie va a entender nada de lo que él... Óyeme, nadie lo entendía, porque era tan profundo lo que él decía, que nadie lo entendía, todo el mundo se quedaba en el aire, él estaba hablando y explicaba. ¿Y saben algo? El rabino de él se volvió ateo. ¿Saben lo que es? El rabino de Rabí Meir se volvió ateo. ¿No era Barú? Sí, se volvió ateo. Sí.
Pero el tipo era tan, óigame, pero tan profundo, pero tan profundo que nadie lo entendía. Todo el mundo se quedaba en el aire y él empezaba a explicar y todo el mundo, ¿qué es lo que el tipo está diciendo? No lo entendemos. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Maestro, ¿y cómo se llamaba el rabino de Rabí Meir? El rabino de Rabí Meir se llamaba Rabí Elisha ben Abuyá, se llamaba. Rabí, déjame escribirlo por aquí. Y Se llamaba Meir, el rabino, maestro, el rabino Meir hacía milagros por el estilo. Rabí Elisha ben Abuyá. Así se llamaba. Rabí Maestro. ¿Eh? Sí, ese hombre, muchacho, ese hombre era el un rabino. célebre. Ese hombre era un célebre, ese hombre era tremendo. Ese hombre era tremendo, de verdad. Sí. Rabí Elisha ben Abuyá. El Bueno, José, se está frizando demasiado ahí. Bien, quiero saludar a dos nuevos participantes que lo tenemos con nosotros por aquí, Emanuel González y Albert Bello. Me gustaría que se identificaran, que digan de dónde se conectan, quién los invitó, etcétera. Si son tan amables. ¿Sí? Buenas Sí. noches. Buenas. Buenas noches, Shalom. Shalom. Vi el link en tu perfil de estado de WhatsApp y quise entrar para escuchar. Así que muchas gracias a todos por la Ok. participación que tienen aquí en el estudio. Excelente, bienvenidos. Sí, Gracias. bienvenido. Albert Bello, no sé si me puede escuchar. Sí, buenas. Shalom, hermanos. Muchas bendiciones. Soy Albert Bello, soy de San Juan de la Maguana y me invitó un hermano, Eduardo Báez, quien también le sigue a ustedes y me facilitó su link, ya que tanto él como yo somos personas que estamos siempre muy deseosas de aprender, ¿verdad?, de las escrituras, y qué bueno también escucharle y aprender con ustedes. Yo sé del vasto conocimiento que tienen para nosotros, pues, aprender un poquito. Muchísimas gracias. Yo creo que Eduardo me habló de usted hoy. Sí, sí. Sí, Albert. Sí. Yo hablé con él hoy, sí, un poco. Pero Bueno, él me dijo a mí que usted es doctor en teología. un enorme placer. No, que va sencillamente un siervo, igual que ustedes. Sí, pero usted es doctor en teología. Ok, bien. Nosotros, bueno, José, no sé si está por ahí. ¿Está José por ahí? ¿Se fue? Bueno, José se fue. Lo que pasa es que este es un curso que nosotros estamos ofreciendo los domingos. Es un curso cerrado, pero lo abrimos hoy para la gente que quiera participar, pero es un curso cerrado porque es con una pequeña cuota de $10 mensuales. Ok, sí. Son 550, 600 pesos por ahí. Entonces lo entramos para que la gente que desee entrar, ver la dinámica, etcétera, lo pudiera ver el día de hoy, y si le interesaba, pues se le mandan todas las clases que se han dado ya, y se pone al día, y entonces sigue estudiando con nosotros aquí. Sí, no, completamente interesado estoy. Sí, ya nosotros tenemos como ¿cuántos meses de clase, Vlad? Tenemos como 2 meses ya. Algo así. Creo que tenemos como 1 mes y medio, 2 meses por ahí. Yo creo, yo creo que alrededor de 2 meses tenemos. Bien, entonces nosotros estamos hablando sobre una introducción al Tanaj, a la Biblia hebrea, pero no desde el contexto teológico, sino del contexto de la Torá, del judaísmo, de la tradición. Bien, entonces estamos aquí hablando sobre los hagiógrafos. Los hagiógrafos. Fíjense,
tenemos por aquí. Además, déjame aumentar un poco la vista del material. Dice aquí, además de relatar los eventos centrales de nuestra historia desde la creación hasta la construcción del segundo templo, como está aquí plasmado. Déjame ver la barra de... Bien, la barra de... Dios mío, ¿dónde está? Aquí. Dice, además de relatar los eventos centrales de nuestra historia, desde la creación hasta la construcción del segundo templo, el Humash y el Tanaj describen las misbot de las cuales forjamos y desarrollamos nuestra relación con Dios. Cuidado, cuidado. No, 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 no. Cuidado, que lo desconecta. Siéntate allá en que llegamos. Fíjense bien. El Humash contiene 613 mandamientos. Fíjense cómo el texto lo pone aquí. De Oraita. Oraita. ¿Qué es Oraita? ¿Alguien sabe lo que es Oraita? Existen, lo voy a colocar por aquí, existen dos categorías de mitzvot. ¿Cuáles son? Mitzvah de Rabanán. Déjame enumerarlo. Mitzvah de Rabanán. Y el número 2. Bueno, yo lo puse al revés, pero que sepan que el número 1 es el número 2 y el número 2 es el número 1. Mitzvah de Oraita. Mitzvah de Rabanán y mitzvah de Oraita. ¿Qué significa esto? Mitzvah de Rabanán son las mitzvot que no aparecen en la Torah, pero sí aparecen como deducción de la Torah por los rabinos. Por ejemplo, ¿cuál sería una de ellas? Por ejemplo, la kipá, la gente que se pone la kipá en la cabeza. También está mandamiento como estudiar la Torah. Estudiar la Torah. La razón que yo estoy citando eso es porque la gente, si yo digo mitzvah de Rabanán, no me van a entender. Por ejemplo, si yo digo Nerot Shabbat, ustedes no saben lo que es Nerot Shabbat. ¿Entiendes? Si hablo de los Erubin, tampoco van a saber lo que es mitzvot de Erubin. Entonces, estoy señalando mitzvot o mandamientos que son más corrientes. Por ejemplo, estudiar la Torah es un invento de los rabinos. Estudiar la Torah como una ofrenda a Hashem. Enseñar la Torah es un invento de los rabinos también. Predicar también es un invento de los rabinos. ¿Cómo? Eso no lo inventamos nosotros. Estudiar la Torah no. Estudiar la Torah nos lo inventamos nosotros. Aclare eso, maestro, aquí. Claro. Eso no lo inventamos nosotros. La oración no la inventamos nosotros también. La oración no la inventamos nosotros también. Suena raro, pero es cierto. ¿Por qué? Porque Rabí Yohanan ben Zakkai en el concilio de Yafne dijo, bueno, como ya no tenemos el templo, no podemos ofrecer los 3 sacrificios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en el lugar de los sacrificios, está escrito en el Shulchan Aruch, que lo tengo aquí en el Código de Ley Básica Judía, dice, en lugar de los sacrificios, vamos a hacer oraciones a Hashem. ¿Entiendes? Por eso nosotros tenemos que orar 3 veces por día en relación a los 3 sacrificios. ¡Ey! Se nos quedó ese 3 de los 3 del grupo de 3 que hablamos ahorita. Se nos quedaron las 3 oraciones diarias, Shaharit, Minhat y Arbit. ¿Entienden? ¿Saben ustedes con cuál letra en hebreo empieza? ¿Con qué letra en hebreo empieza la palabra Shaharit? La oración de la mañana en hebreo. ¿Saben con cuál? En hebreo. ¿Saben con qué letra empieza? Shaharit. ¿Alguien sabe con cuál letra empieza? Shahrit.
¿Se la saben? No es con you, maestro. Estoy diciendo Shachrit. Shachrit. ¿Con qué letra en hebreo empieza? ¿No saben? Empieza con la letra Shin. Shin. Y mira que lo tenía en mente también ese. Chin. Con el puntito aquí arriba ahí. Shin. Entonces, la oración de Minjá de la tarde. La oración de Minjá, ¿con qué letra empieza en hebreo? En hebreo, ¿con qué letra? La oración de Minjá, ¿con qué letra empieza? Vamos, el que me la sepa, que se la sepa, que me lo diga. ¿No la saben? Con la men, no es maestro, la men. Sí, con la mem. Así, mem. La letra mem. Y la oración de la noche, arbit. ¿Con qué letra en hebreo empieza? La oración de arbit. ¿Con qué letra empieza? No empieza con la Ale. No empieza con la Ale. Empieza con esta letra, fíjense. ¿Y con cuáles? ¿Cuáles entonces? ¿Conocen esa letra? Esa es, por ejemplo, fíjense bien, esta es la letra, esa es la letra Ain o Ayin, también la ponen como Ayin, pero suena más porque es un poco, esa letra es gutural. Esta es la letra Mem. Mem. Sí, Mem. Y esta es la letra Shin. Shin. Entonces, si nosotros juntamos Shin, Men, Ain, ¿saben cómo dice aquí en hebreo? ¿Qué es eso? ¿Saben que? Déjame cerrarla. Cuando nosotros cerramos estas 4 letras en hebreo, esas 3 letras, entonces yo hago así y la traduzco. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Nada más y nada menos que, fíjense bien, sorpréndase, no es un código, eso no lo saqué yo debajo de la manga, lo aprendí con mis maestros, así que no vayan a decir, ay, Jonathan, él está sacando los códigos del yo no sé de dónde. Fíjense bien, lo que estoy diciendo es Shema. Shema. ¿Qué significa Shema? ¿Alguien sabe qué significa Shema? Rapidito. Escucha. Escucha. Mírenlo ahí. ¿Será coincidencia que en las 3 oraciones diarias tengamos Shin, Men, Ayin, que significa Shema Israel? ¿Será una coincidencia eso? ¿Mm? No creo, ¿no? Ah, por cierto, ¿cuántas letras tenemos aquí? 1, 2 y 3 letras. otra vez 3 letras. ¿Cuántos 3 hemos averiguado hoy? ¿Cuántos 3 van el día de hoy? ¿A unos cuantos? Van unos cuantos 3 ya. Bien, seguimos por aquí. Talmud Babli en el tratado babilónico de Makot. Makot significa azotes. Azotes significa. Columna 23b y columna 24a dice, en la Torah hay 613 mitzvot. ¿Qué es mitzvot? Rapidito. ¿Qué es mitzvot? Mandamientos. Mandamientos. Lo traducen como mandamientos, pero mitzvot quiere decir acercarse. ¿A quién? A Hashem. Por medio de los mandamientos nos acercamos a Hashem. ¿Entiende? No hay una ley, una cosa que nadie puede con eso. No. No me venga con ese cuento, que eso ya
Eso pasó de moda. Bien. Vamos a ver qué dice Rabbi Simlai. Rabbi Simlai dice 613 mitzvot, dice aquí, Rabbi Simlai, 613 mitzvot fueron transmitidos por Moshe. 365 prohibiciones, en hebreo se dice lotase, correspondientes a los días del año solar, mírenlo ahí, 365, correspondiente a los 365 días del año solar, y de acuerdo a la, ¿cómo se dice esto? A la anatomía antigua, 248 prescripciones como la cantidad de miembros que tiene la persona. O sea, 248 que son que hay que hacerlos. Hay 365 negativos correspondiente a cada día del año solar y 248 correspondiendo a la cantidad de miembros que tiene la persona. Rabbi Hamnuna dijo, ¿qué versículo apoya esto? Óigame bien, Rabbi Simlai viene y dice, bueno, la Torah tiene 613 mandamientos, 365 y 248. Pero Rabbi Hamnuna, uno de los amoraín de Babel, de la época de Babilonia, de las tres ciudades de Surra, Pumbedita y Neardea, donde 1000 años después de la comunidad que de judíos que se llevó Nabucodonosor cuando destruyó el templo. ¿Qué versículo apoya esto? Entonces, dice Devarim 33:4. Dice, déjame ver, que lo tengo por aquí. Déjame ver. Ok, mírenlo aquí. Tzibalanu Moshe Torah. Déjame ver. Torah. Mírenlo aquí. Torah. Tzibalanu. Morasha. Torah. Begimare. Shet. Mea. Bejot. Sabri Hai. Anoji Belo Hashem Leja Mefi Hagabor Shemanu. Mírenlo aquí. ¿Qué versículo apoya esto? Moshe nos ordenó la Torah, una herencia de Jacob. En hebreo se lee así como Torah Tzibalanu Moshe Morashá Jacob. Así. ¿Cómo podemos demostrarlo? Por ejemplo, muy fácil. Vamos a demostrarlo de la siguiente manera. Ustedes van a ver si esto es coincidencia. Escuchen bien cómo nosotros podemos demostrar eso. Fíjense bien. Ustedes saben que las letras hebreas tienen valores numéricos. O sea que las letras en hebreo también son números. O sea, eso no es algo que debe de sorprendernos. Todos ustedes ya saben eso. O sea, son cosas que ya ustedes lo saben. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Por ejemplo, voy a tratar de dibujar las letras, ya que ¿cómo se llama esto? Déjame usar un color un poquito más fuerte para esto. Fíjense bien, la palabra Torah en hebreo se escribe así. 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 Torah. Bien, entonces la letra Tet. La letra Tet. La letra Tet equivale a 400. 400. 400. La letra Vav, ¿cuánto es? 5. Letra Vav, 5. La Resh,
200. La resh son 200. 200. Y la letra G, por supuesto, dan un total de 5. Bien. ¿Cuánto suma eso? ¿Quién saca la cuenta? 611. La VAC es 6, maestro. Ah, sí, perdón. Sí, lo dije mal. ¿Eh? Eso da 600. Sí. 600. 611. 611. Así. 611. Fíjense cómo lo dice el Talmud en el tratado de Makot 23b y 24a. Dice, ¿qué versículo apoya esto? Entonces, leen de Barín 33.4, donde dice, Torah Tzibalanu Morashá, no, Torah Tzibalanu Moshe, Kehilat Morashá Jacob. Así en hebreo se dice. La palabra Torah tiene el total de 611. Y en Shemot capítulo 20 dice, mientras que yo soy el eterno tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. Estos son los dos mandamientos que el pueblo de Israel escuchó cuando estaba en Har Sinaí, en el monte Sinaí. Yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, cuando nosotros calculamos 611 más 2 que fueron escuchados por el pueblo de Israel directamente, ¿cuántos son? 613 mandamientos. Mírenlo aquí. Que fueron escuchados directamente por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién me dice el primer mandamiento sin buscarlo en la Biblia? De los... Enciendan la cámara, por favor. Todos. El Shema. Por El favor. Shema. Por favor, encienda la cámara para verle la cara. El Shema es el primer mandamiento. No lo busquen en Éxodo. Díganme el primer mandamiento de los que aparecen en los 10 sin buscarlo en la Biblia. El primero. El Shema. Escucha a Israel. Jehová tu Dios uno es. Ese es el principal mandamiento. Yo soy Hashem tu Elohei, no tendrás otros dioses delante de mí. Es el segundo. El primero es, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Ese es el primero. Entonces, cuando dice el texto, yo soy el Señor tu Dios, ¿quién está hablando? Hashem. Hablando a Hashem. Adonai. Ajá, está hablando a Hashem. Ese nombre solo se dice cuando se ora, Adonai. Bien, entonces, el segundo mandamiento, ¿cuál es? El segundo. No lo busquen en la Biblia, díganmelo de memoria, no lo busquen en la Biblia. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Hashem. Está hablando Hashem nuevamente. Y el tercero, ¿cuál es? El tercero. No lo busquen en la Biblia, dígamelo de memoria, sin buscarlo en la Biblia. El tercero, ¿cuál es? Amarás a Hashem tu Dios. No. El tercero. Tienen 5 segundos para decírmelo. 1, 2. No tomará no, ajá. No tomarás el nombre de Hashem. El nombre de Hashem en vano. Exactamente. No tomarás el nombre del Eterno vuestro Dios. Ahí, ¿quién está hablando ahí? En ese caso. ¿Quién está hablando ahora? Hashem. No. No. Moisés. Es Moisés que está hablando ahí. ¿Entiendes? Porque él dice, los dos primeros son en primera persona, porque dice, yo soy el Eterno tu Dios. Ahí todo el pueblo vio y escuchó. ¿Qué aprenden los sabios de Israel de ahí? Que no habían gente sordos, ni habían gente mudos. Porque dice, todo el pueblo vio y todo el pueblo escuchó. Quiere decir que no habían ciegos, ni habían sordos. Entonces dice, hay que ser sabio.
no tendrás. Hay que ser sabio para interpretar eso así, maestro. ¿Eh? Bien, entonces. Hay que ser sabio para interpretar eso. Sí, claro, claro. Baruch Hashem, por la sabiduría que le ha dado a los sabios de Israel, sí. Bendito sea Hashem por eso. Entonces, en el segundo mandamiento dice, o sea, el segundo es, no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. Le está diciendo Moshe, no tomen el nombre de Hashem en vano. ¿Saben cómo se llama ese pecado en hebreo? ¿Alguien sabe cómo se llama el pecado de tomar el nombre de Hashem en vano? ¿Alguien lo ha oído mencionar cómo se llama en hebreo ese pecado? ¿Lo han oído mencionar? Profanar el nombre de Hashem. Ajá, profanar el nombre de Dios, sí, exactamente. Pero ¿cómo lo han oído el nombre en hebreo? ¿Lo han escuchado? ¿Ese es la boda Sara? No, no. No. Ok. Lo voy a decir. Se llama así en hebreo. Ese pecado se llama así. Ay, perdón. Hilul Hashem. ¿Qué significa? Significa profanación del nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre de Hashem no se usa a la ligera. Porque dice que Hashem no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Les voy a poner un ejemplo muy simple de cómo se profana el nombre de Hashem. Un ejemplo muy simple y que mucha gente lo cometen a diario. Se los voy a poner muy fácil. Ana Torrealba, mi estudiante de la Universidad Shalom, ¿está por ahí? Ana Torrealba, ¿está por ahí? Sí, profe, por aquí estamos escuchando. Le voy a dar una cita bíblica para que usted me la lea ahora mismo. Lucas 24:34, por favor. O 37, pero un momento, déjame ver. Dios mío. Estoy en Lucas. Sí. A ver. Está... Lucas 37. No. 24:37. Espérese, que se me ha perdido el versículo. Vladi, el texto donde Rabí Joshua aparece en medio de ellos. ¿Cuál es? Se me fue ahora. Ajá, sí, ese mismo, porque dice que ellos se asustaron porque habían visto un espíritu. No. Cuando él se aparece en medio de ellos. Dice, estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Ajá, míralo ahí. ¿Qué Sí. versículo es ese? ¿Qué versículo es ese? 24:36. 36. Exactamente. Mírenlo ahí. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿cómo se dice en hebreo? Paz a vosotros. ¿Cómo se dice eso? Shalom Alejem. Shalom Alejem. Pero tú me diste 50, coge. Míralo ahí. Bien, entonces, ¿cómo fue que Jesús lo saludó ahí? Shalom Alejem. Shalom Alejem. ¿Cómo decimos nosotros hoy en día en el pueblo de Israel? ¿Cómo nosotros saludamos? Shalom Alejem. Nosotros saludamos Shalom Alejem. O decimos simplemente Shalom. Entonces, ¿por qué decimos Shalom y no decimos Dios te bendiga? Profanación, maestro. Hilul Hashem. ¿Por qué? Porque si yo le digo a una gente, varón, Dios te bendiga, no me morita, varón, Dios te bendiga, varón, bye, Dios te bendiga, bye. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? ¿Usted cree que el nombre de Hashem yo lo estoy utilizando en ese momento de una manera sagrada? En ese momento, cuando yo digo eso.
¿Cree usted que yo lo estoy? Además, una bendición, escuche bien esto, una bendición no es un saludo. Una bendición es una bendición y un saludo es un saludo. Entonces, el nombre de Dios no se puede rebajar a un saludo. ¿Por qué? Porque el momento de bendecir es un momento especial, es un momento específico, es un momento de comunión. Por eso cuando a mí me saludan, Dios le bendiga, yo le digo, ven acá, un momento, míreme. ¿Usted desea de todo corazón que Dios me bendiga? Sí. Usted lo siente por dentro, usted me lo desea de lo más profundo del alma, de su pensamiento. Que Hashem me bendiga, ¿usted lo desea? Me dicen sí. Entonces, gracias. Porque si usted no lo ayuda al que le dice Dios le bendiga, entonces usted participa también en la profanación del nombre de Dios. Que le diga Dios le bendiga, tú le dices, ven acá, un momento. Hágale la pregunta. ¿Tú lo deseas de todo corazón que Hashem me bendiga? ¿Tú lo deseas? Sí. Entonces Dios le bendiga no es un saludo. Déjame repetirlo de nuevo. Dios le bendiga no es un saludo. Dios le bendiga es una bendición, algo especial que no se puede tomar a la ligera. O los padres cada vez que ven a sus hijos le dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, cada vez que lo ven, le dicen así. O cuando los hijos se van y llegan y le dicen bendición mami o bendición papi. Y sus hijos le dicen Dios te bendiga. O sea, es un momento especial. No es una cosa que se habla a cada momento y a cada minuto y a cada segundo. Por eso el nombre de Hashem no se puede tomar en vano. Y por eso Moshe le dice a los hijos de Israel, le dicen, no tomen el nombre de Adonai tu Elohim en vano. No lo tomen en vano. Por eso nosotros tenemos que saludar Shalom. ¿Cómo saludó Jesús a sus discípulos? ¿Cómo le dijo? Shalom Alejem. No le dijo Dios le bendiga a todos. No, le dijo Shalom Alejem. Ahora, si usted quiere seguir saludando, Dios le bendiga, no hay ningún problema. Pero, o sea, no hay ningún problema desde su punto de vista, pero desde mi punto de vista hay problema. ¿Entiendes? Y desde el punto de vista de la Torá y de lo que dice la Torá, hay problemas también. ¿Entiende la idea? Entonces, hay que tenga mucho cuidado con eso. Ok. Bien, chicos, déjame ver dónde quedamos. Bueno, vamos a dejarlo aquí el día de hoy. Porque vamos a dejarlo aquí. Sí, ya está un poquito tarde, sí. No, y que la clase siempre dura 1 hora y media y iniciamos